que lamentablemente con el correr de los meses se ha destruido el valor de la palabra presidencial. Hemos todos concluido que tenemos un mentiroso serial y continúa la vieja pelea que ha tenido el kirchnerismo con los datos, ¿no? El kirchnerismo se pelea con la información científica e inventa relatos de la deuda que son mentiras, relatos de herencias que son mentiras. Ojalá hubiese yo tenido la herencia que él tuvo en el 2015, que heredamos un banco central con reservas negativas. Eso significa que el kirchnerismo se había gastado hasta depósitos en dólares de la gente para sostener una apariencia económica. En default, le debíamos plata, en default con Paraguay por Yacyretá, con Bolivia por el gas, con las provincias por las cajas jubilatorias, por el 3%, el 15% que la Corte les dio de devolución, con los jubilados, sin energía. O sea, eso sí que era bravo. Nosotros en el 2019 le dimos casi un equilibrio fiscal, no un agujero como nos dejó Cristina. Le dimos el país que ya no estaba en default, reservas en el Banco Central, energía no solo para abastecer la Argentina, sino para exportarla a Chile, que estábamos trabajando en una integración energética que es muy favorable para ellos, pero muy favorable para nosotros, porque cuanto más energía producís, como todo, más empleo generás, que es lo único importante, ¿no? Que lo único importante para el futuro de los argentinos, digo, es que haya trabajo, que haya mucho trabajo. O sea, usted plantea que la herencia que usted recibió fue peor si hiciéramos los números de las que Alberto recibió de ustedes. Absolutamente, pero es que no hay ninguna duda. Cualquiera persona que mire los números los va a ver. O sea, lo peor es realmente tener todos los precios desequilibrados. Cuando nosotros llegamos, la energía valía menos del 10% del valor real. Cuando nos fuimos, que eso generó todo un proceso de inflación que no supimos controlar a tiempo, nosotros cuando nos fuimos las tarifas estaban en el 75% del punto real. Todo se ha vuelto a desequilibrar. El desastre económico que ha generado en un año y medio, olvidémonos de la herencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estamos mucho peor que hace 2 años, ¿no? Pero hay toda una discusión sobre la deuda, digamos, externa con el Fondo Monetario y la deuda en dólares contra la deuda en pesos. Hubo mucho debate en los últimos días sobre eso. Sin duda. El otro día te la explicó mejor que lo te voy a explicar yo, Sanleris, lo vi, pero te lo voy a reiterar. O sea, todo es mentira. Uno mira, por año promedio, Cristina Fernández de Kirchner aumentó la deuda 17.000 millones de dólares por año. Nosotros 12.000. Pero lo peor es que ahora, en un año, 34.000, en un solo año. Y dicen que no, que la realidad es que es pesos. Primero, los pesos son ajustados. Son ajustados por cláusulas de indexación de inflación o por inflación más dólares, 18%. Son carísimas, deudas carísimas. Las LELIQ, recordemos, el presidente hablaba de que él con las LELIQ, era candidato en ese momento, le iba a pagar a los jubilados. Las LELIQ se cuadruplicaron y los jubilados cobran 10% menos que en nuestro gobierno. Y esa bola de LELIQ está generando 14.000 millones de dólares de intereses por año. 14.000. ¿Cuánto genera el préstamo del fondo que tanto hablan ellos? 1.400. O sea, 10 veces menos intereses pagamos por la deuda del fondo que por la bola que ellos han hecho del LELIQ. Hay un argumento que se usa, pero no condicionan políticas sociales y económicas y la deuda con el fondo sí. ¿Qué hay para decir de eso? Pero, de vuelta. Esto es lo que se dice. Por supuesto, está muy bien, pero para eso vayamos un paso atrás, digo. ¿Qué es el Fondo Monetario? El Fondo Monetario es una institución, no es un banco que lucra haciendo préstamos, que no está mal, es una actividad económica. Es una institución que la forman ¿quiénes? Los países, incluyendo la Argentina. ¿Y a quién ayuda? A los países. Si la política mundial, las autoridades mundiales deciden que hay un país que tiene un plan que vale la pena y que necesita ayuda, que fue el caso de la Argentina en el 2018, los
presidentes de los países más importantes se reúnen y dicen, ¿lo apoyamos o no lo apoyamos? En ese momento, como creían en el rumbo que llevaba la Argentina, entendían que persistiendo en esa dirección, íbamos a salir adelante, íbamos a crecer, íbamos a poder devolver el dinero que nos iban a dar, nos dieron esa plata para reemplazar a los bancos comerciales que ante el miedo de que volviese el kirchnerismo se querían ir y no nos querían renovar. El fondo dijo, bueno, que ustedes se quieren ir, nosotros vamos a aguantar a la Argentina porque creemos en estas políticas y creemos que van a continuar. Entonces el fondo vino y no se fugó la plata, otra mentira, no se fugó a ningún lado. La plata que entró del fondo repagó uno a uno las deudas que iban venciendo, muchas que venían de antes de nuestro gobierno, porque finalmente en esas cuentas que te hice demuestra que nosotros tomamos menos del 20% de la deuda total que hoy tiene la Argentina. El 80% lo habían tomado el kirchnerismo y los gobiernos del peronismo anteriores al nuestro. Entonces, esta es la realidad. O sea, todo lo demás es una ficción que por suerte tardamos, pero hoy el debate se armó, la gente empezó a mirar y empezó a darse cuenta, ¿cómo es esto? ¿Tanta deuda tomó en un año los que hablaban de la deuda? Sí, 34.000 millones en el primer año. La excusa la pandemia. No, la excusa no es la pandemia, fue la cuarentena eterna que destruyó la economía. Este año ya vienen de vuelta como para proyectado, según los economistas, 24.000. Otro número tremendo. Comparemos con 12.000 por año en nuestro gobierno y 17.000 por año el de Cristina. Bien. Hay una frase suya que fue interpretada de un modo que es o cambian, usted venía hablando de las urnas, o se van a tener que ir. Y ahí hubo una interpretación en clave, entre comillas, golpista. Digamos, Petete Martínez, que me entrevistó, después me volvió a entrevistar en el noticiero y estaba más indignado él que yo. Más indignado el periodista que yo, porque era obvio que estábamos hablando que se van a tener que ir porque la gente no nos va a volver a votar. No de otra manera. Pero también coincido con otros colegas tuyos, no tienen autoridad moral para hablar de eso. Desde el día 1 de mi gobierno intentaron de todas maneras afectar la gobernabilidad, empezando porque no me dio los atributos. La expresidenta no estuvo de acuerdo, no quiso ni reconocer la frase que yo había ganado una elección. El gobierno vuelve a los argentinos. El gobierno vuelve a manos de los argentinos. Bueno, por eso te digo, ellos se creen los dueños de la verdad, los dueños del poder. Bueno, lamentablemente lo vimos en la forma que nos encerró durante meses con ese dedito y amenazándonos a todos. Y ellos estaban de fiesta, ¿no? ¿Cómo imagina las post-elecciones, ¿no? Indistintamente el resultado? ¿Cómo sigue este gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuánta influencia va a tener Cristina? ¿Más, menos? ¿Se radicaliza? Primero, ya es un gobierno que nació mal, porque no existe que la vice ponga al presidente. Con lo cual, yo nunca creí, hubo gente que quiso creer que iba a haber una autoridad, que iba a haber algo diferente, y bueno, claramente se fue desdibujando en la esperanza o en la ilusión de los argentinos. Lo que sí creo, y que es lo que más me preocupa hoy, es que si vamos a votar, yo tengo dos grandes preocupaciones, digo. Que vayamos a votar, que vayamos a fiscalizar y que los jóvenes no nos abandonen, que paremos esta fuga, que paremos este éxodo que nunca existió en la Argentina, porque entiendo, yo entiendo a los jóvenes, porque han destruido la esperanza. Escuchar al presidente para un joven decir que no cree en la meritocracia, a un joven lleno de sueños, de proyectos, es veneno puro. Y la verdad que eso amerita uno decir yo me voy, pero esta batalla la estamos dando por ellos. Por eso es importante que no se vayan y que todos vayamos a votar, a fiscalizar, y el día lunes, cuando nos sorprendamos, porque nos vamos a sorprender, siendo una mayoría de argentinos que decimos basta a la mentira, al atropello, a la destrucción de los valores. Cuando veamos somos una mayoría, va a ser un día donde va a volver la gente a sonreír por la calle. Y ahí nace la esperanza de vuelta. Y ellos tendrán la oportunidad de decir, cambio radicalmente, vuelvo el barco al rumbo donde iba 2015, 2019, o, como generalmente hacen, redoblo la apuesta, profundizando la crisis y el daño
a todos los argentinos, porque ellos nos hacen cargo. Cuando uno escucha las cosas de las que hablan en esta campaña, uno se da cuenta que son como marcianos que no se hacen cargo de lo que han destruido en un año y medio, que han destruido todo lo que funcionaba bien, que habíamos logrado arreglar, y no han arreglado ninguna de las cosas que nosotros no pudimos arreglar. O sea, ha sido realmente muy malo, muy malo. Hoy usted supongo que no habla con Alberto Fernández, pero si en una escena imposible usted pudiera decirle algo, ¿qué le diría? Ya se lo dije públicamente, se lo dije hace meses y se enojó y me insultó también, de que no hable tanto, que cuide el valor de la palabra, porque lo más importante para una sociedad es tratar de creer en su presidente. Es como un padre. Cuando sos presidente durante un tiempo sos el padre de todos y de una manera uno te quiere seguir y deposita. Él logró que la gente deposite una esperanza, una ilusión, y la destruyó, pero ya la destruyó. O sea, hoy la confianza está rota, está rota. Cuando se rompe la confianza, es muy difícil recrearla. Si llaman a alguna suerte de acuerdo, no Moncloa, nada ampuloso, alguna suerte de entendimiento posteleccionario, informal, en canales informales, pero hay algún intento de acuerdo, ¿iría Juntos por el Cambio, según su óptica, debería hacerlo? Que no existe de esa manera, informal, como manotazo ahogado, sin acordar mínimamente sobre qué valores se va a discutir. O sea, no se puede discutir sin la Constitución sobre la mesa. Nosotros, ¿cómo podemos ir a acordar algo con el kirchnerismo que quiere someter la justicia, que quiere someter la libertad de expresión, que realmente nos quiere aislar del mundo, que su modelo, son Nicaragua y Venezuela? Entonces, ¿cómo empezás? Acá no es una discusión, pongamos de acuerdo si nuestro aliado estratégico es Estados Unidos o es China. Estamos dentro de una discusión positiva. Yo creo que los dos. En mi gobierno logré llevarme impecablemente con los dos y crecieron las exportaciones y las oportunidades con ambos países. Pero esa es una discusión. O sea, si vamos a financiar más el desarrollo de ciertos sectores de la economía u otros. Ahora, sentarse a una mesa con personas que liberan los delincuentes peligrosos, que expulsan a los argentinos, que atropellan a los jueces, que creen que hay que cerrar las escuelas y que no entienden la importancia de la educación, suspenden las pruebas a aprender, prohíben exportar. Estamos en un lugar donde no hay punto de contacto, es muy difícil. O sea, hay y tiene que haber en el futuro argentino un peronismo republicano, como lo es Pichetto, ¿no? Pero con esta versión salvaje del peronismo, que es el kirchnerismo, que ha secuestrado el peronismo, es muy difícil plantearse eso, y menos a la luz de una campaña que se pinta como que le está yendo mal, que la gente va a elegir entre dos modelos, y ahora de golpe quieren, no, vamos a sentar, no, esto suena nuevamente a esas reuniones que armaron donde tantos meses en La Rosada, convocando gente nuestra, y después le devolvían con una cachetada, ¿no? Bien, una semana para votar. ¿A quién va a votar? Yo voto acá en Capital, a Vidal. Vota Vidal. Muy bien. Es nuestra candidata, sí, claro. No, bueno, está López Murphy también. Va a ser un gran diputado, Ricardo. La verdad que me alegra mucho que haya vuelto a la cancha. Va a ser un gran aporte, sobre todo porque compartimos las ideas pro mundo, pro mercado. ¿Y en provincia quién votaría? A Diego Santilli. Bien. Son toda gente que yo he trabajado muchos años, que los he visto crecer. La verdad que espero y estoy convencido que tiene mucho para aportar a la Argentina del futuro. Los libertarios, un Milei, ¿qué piensa? Es muy atractivo para algunos jóvenes. Sin duda, pero yo comparto. Para mí no es nuevo todo lo que dice Milei, ¿no? Yo soy liberal, siempre he creído que el eje de todo pasa por la libertad. Por eso me enojé tanto con la cuarentena eterna, porque no hay pandemia que justifique atropellar las libertades de las personas, ¿no? Creo que el daño que se ha hecho, psicológico, físico, económico, la educación de los chicos encerrándonos, atropellándonos, es algo que tiene que ser un aprendizaje para el futuro enorme, que nunca más nadie nos puede encerrar y digamos, coartar nuestra posibilidad de ser responsables de nuestros actos, ¿no? Usted escribió Primer Tiempo. Sí. Empieza un segundo tiempo, supongamos en una hipótesis de que gana Juntos por el Cambio, empieza el segundo tiempo.
Sí. Primer minuto del segundo tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer contundentemente apenas se asume el poder en otro ciclo? Concreto. Todas las medidas necesarias para tener trabajo. Acá la prioridad, el eje del futuro argentino es generar trabajo. Lo que estamos aprendiendo, digo, y ya voy a tu punto, con mucho dolor, porque yo sé la angustia de la gente, lo mal que la estamos pasando, la inseguridad, los miedos sanitarios que nos metieron, la falta de vacunas después. Todo esto ha sido un cóctel de angustia, de dolor, de decepción. Pero todo esto lleva un aprendizaje. El aprendizaje es que nunca más vamos a escuchar a estos vendedores de espejitos que te dicen, te regalo esto, yo te voy a resolver todo esto gratis. Lo único que vale es la cultura del trabajo. Y para eso el país necesita moneda, estabilidad macroeconómica con un presupuesto equilibrado, nunca más dirigente que dice, no te preocupes, el Estado lo paga y después tenés un gigantesco agujero que termina en inflación o en deuda. Y tercero, reglas laborales en la cual no tengamos cada vez más argentinos trabajando sin protección alguna porque están fuera de la ley, en negro, porque nadie toma una persona dentro de la ley, porque es imposible las leyes laborales, las mafias de los juicios laborales, todas estas cosas que batallamos mucho y habíamos avanzado bastante durante nuestro Déjeme gobierno. el rol del escéptico. Sí. No se pudo en el primer tiempo. ¿Por qué se podría en el segundo tiempo? Ahí están escuchando a la CGT, en este momento, hábleles. ¿Qué le diría a Moyano, que yo entiendo que también fue un obstáculo al final? Enorme. Bueno. Enorme. ¿Qué les diría ahora a ellos? Estamos en el segundo tiempo. A ellos, pero más que nada a los argentinos. Yo, digamos, así como soy pesimista en el corto plazo, soy muy optimista en el mediano y largo plazo. Porque, insisto, este enorme dolor está trayendo un aprendizaje. Y en ese aprendizaje radica la diferencia. El 15 tuvimos 3 maldiciones, digo. El Estado Nacional estaba quebrado, pero era sintomático. Como vivimos de fiesta hasta el último día con las reservas del Banco Central y las reservas de gas y petróleo, nadie sabía que estábamos quebrados. Nosotros llegamos ahí por el 1,8 y ni siquiera en nuestra campaña dijimos que estábamos quebrados, o sea, todo un clima que no representaba lo que estábamos viviendo. Y la tercera maldición es que el kirchnerismo nunca se fue. Seguía controlando todo. Tenía el poder porque tenía las 2 cámaras de diputados, los gobernadores, los intendentes, los gremios, las organizaciones sociales. Y con lo cual nosotros estábamos como, digo yo, Cristina me invitó a una fiesta donde ella manejaba el DJ y el catering. Y yo tenía que tratar de que la fiesta termine. Ahora cambió todo, porque va a estar el Estado Nacional más quebrado que en el 2015. Duro, durísimo y lo vamos a sufrir. Pero justamente, como lo estamos sufriendo, ya todos somos conscientes. Vamos a llegar de vuelta a este ciclo del 23 diciendo, entendimos, hay que trabajar, hay que poner el hombro, hay futuro si lo hacemos todos juntos. Permítame. Y además vamos a tener poder. Y aparte, eso nos va a dar más poder. Vamos a tener más diputados, equilibrio de senadores y una conciencia social que nos va a permitir, más el aprendizaje, que no es poco, el aprendizaje de miles de jóvenes que participaron en mi gobierno, de cómo se gobierna en el Estado, sobre todo un Estado que está tomado por el kirchnerismo, porque lo llenó de militantes de ellos. Bueno, todos esos aprendizajes juntos, más una toma de conciencia, nos va a permitir hacer todos esos cambios profundos que en el 15 no pudimos porque no teníamos mandato, y eso nos va a permitir salir adelante. Eso va a ser el cambio absoluto. Y ahí vienen 20 años sin populismo en Argentina, 20 años de frase crecimiento. suya, soy un optimista inclaudicable. Así es. ¿No tiene miedo del sesgo optimista en todo esto que acaba de mencionar? Bueno, es mi convicción. Es mi convicción. Una serie de aprendizajes encadenados. Exactamente. Que una parte de la sociedad yo no dudo que sí va Yo creo en el aprendizaje. Dejé 18 años de mi vida en la política. Fundí a mi familia, porque el kirchnerismo ha sido implacable. ¿Cómo fundí a mi familia? Claro, Néstor Kirchner se dedicó a atacar a mi familia económicamente desde el día 1. ¿Están fundidos? Digamos, el correo se fundieron, pusieron cientos de millones de dólares y lo perdieron. Los echaron de la construcción, los echaron de los aviones. Desde cada lugar donde pudieron lo expulsaron a mi padre y después a mis hermanos que lo siguieron y siguen ahora en combates a Nini y compañía, quebrando jueces para seguir persiguiendo a mi familia. Todo eso
lo hice y hoy no me arrepiento porque amo este país. Y yo sé y creo en los argentinos trabajadores, en los argentinos que quieren salir adelante sin que nadie les regale nada. Y eso está pasando, esto va a pasar. O sea, esto es un aprendizaje, insisto, que va a venir como consecuencia de un enorme dolor. Y ahí vamos a tener una reconciliación todos en un lugar donde vamos a además ver otra cosa, que es mentira que la grieta es mitad y mitad. La grieta es el Instituto Patria, que representa una minoría de los argentinos, que se apoderó del peronismo. Pero una enorme mayoría somos gente que nos gusta dialogar, que queremos convivir en el trabajo, queremos ser parte del mundo, especialmente nuestros jóvenes. Y el secreto es que el mundo no es como dicen los kirchneristas, que es una frivolidad, que es el G20, que fue un orgullo para todos nosotros. El mundo es de donde vinieron las vacunas. Si hubiésemos tenido una buena relación con el mundo y no estupideces ideológicas, hoy tendríamos decenas de miles de argentinos con vida que se hubiesen vacunado a tiempo. Y lamentablemente hoy, por la desilusión, la destrucción, la expulsión que genera este gobierno, nuestros jóvenes, digo, se quieren ir al mundo. Lo que tenemos que hacer es volver a traer el mundo acá, como lo trajimos con el G20, que acá se juegue el partido, que acá haya partido, que acá se mueva la pelota, que la gente quiera desarrollar nuestro país. Entonces nuestros pibes, que es un eje para nuestra familia, porque esto es un país de familiero. Entonces para nosotros envejecer sin ver crecer a nuestros hijos es el peor de los castigos. La tristeza que hay ahí en tantos hogares argentinos, que los chicos se van o se quieren ir, es enorme. Y de eso tenemos que recuperar. La misma tristeza que hoy ves en los barrios, después de esta cuarentena eterna estúpida que tuvimos, donde la gente ha perdido tejido social. Hoy vas al comercio del barrio, está cerrado. Y el comercio del barrio no era solamente el tomate, era Juan que te vendía el tomate y que era parte de tu vida, ¿no? Viste que vos vas y tenés que tener relación con el mozo del bar, con el del kiosco de revistas, con el del chocolate. Y de eso vivimos. Pero todo eso fue afectado y destruido y lo tenemos que recuperar. Usted mismo dice en su libro que... Sí. Todo el mundo estaba de acuerdo, los actores sociales, en que había que hacer un esfuerzo, pero al final preguntaban, ¿y dónde está la mía? Pero la o mía no está. toques la mía. Exactamente, pero la mía está. No toques la mía. ¿Usted cree que, merced a que ya la crisis no será asintomática, sino que se va a haber una reflexión por la enseñanza que el dolor va a producir, y ahí sí van a ceder? ¿Usted se imagina un segundo tiempo donde ya sí sean las transformaciones estructurales más fáciles porque van a ceder? Fáciles nunca va a ser. Y no quiero volver a una de las cosas que pequé, fue de creer que iba a ser más fácil de lo que era, y la verdad que la Argentina está trabada por intereses corporativos, mafiosos, muy complejos. Pero vamos a tener mucho más poder, porque el ciudadano, que siempre apoyó mucho más el cambio que el Círculo Rojo, esta vez nos va a empoderar aún más. Entonces, si tenemos dirigentes con la convicción necesaria, hoy vamos a tener la oportunidad de decir a estos señores, no basta, la gente no quiere que ustedes sigan teniendo estos privilegios, tienen que devolver sus privilegios en función de que crezcamos todos. Porque la puja de Argentina, si vos ves 70, 50 años, lo que quieras ver, es cada vez por una torta más chica. Entonces, más resentimiento, más violencia, más agresión, porque claro, al no crecer, es muy difícil la convivencia, es muy difícil. En el segundo tiempo, estamos ahora en el mito 5 y usted está en el coloquio de idea y tiene que hablarle a esos empresarios con los que mantuvo una relación ambigua durante el primer tiempo. ¿Qué les dice ahora? Es el segundo tiempo. Ahí están los empresarios escuchándolo. Yo espero que hayan tenido también ustedes un aprendizaje, porque era todo quejas en nuestro gobierno, todo le parecía mal, y la verdad es que había un punto de arranque, como dijimos, muy difícil, que todos te decían, tenés razón, y al final llegaban a la puerta y te decían, pero la mía está, y esa no va. O sea, tenemos que tener el coraje de verdad, como nuestros jóvenes se animan y se quieren ir al mundo a conseguir su lugar, de que para que no se vayan, cada uno de esos empresarios se anima a conseguir el lugar en el mundo, llevando nuestros productos al mundo. Por eso acuerdos como Unión Europea-Mercosur que habíamos alcanzado, con 10 años de transición, 10 años de transición, un montón de tiempo, debería haber sido aclamado por todo el empresariado, no haber tenido una parte importante del empresariado en contra. O sea, el empresariado estaba muy dividido, ¿no?
los de la energía, del campo, del software, del turismo, muy a favor de todas las políticas de desregulación, de incorporación al mundo, de conectividad con el mundo. Otros tratando de defender su quintita y su ineficiencia, y tratando hasta que la gente, le prohibamos a la gente cruzar a Chile a comprar más barato. Hasta esas cosas te planteaban. Digo, no, o sea, no hay futuro. Digo, vos analizás y de vuelta, datos. Los 30 países que más crecieron en los últimos 25 años son los que más se integraron, los que más comerciaron, los que fueron más para atrás, los más aislados. Entre los número 1, entre los 3 que más se retrasaron, la Argentina. Entonces digo, no podemos repetir lo mismo. O sea, este gobierno probó con cerrar la exportación de carne, destruyó 50.000 puestos de trabajo. Nos terminamos quedando sin carne porque se destruyó el stock ganadero. Volvieron a repetir lo mismo. Habíamos hecho una revolución alrededor de la carne. Usted quiso bajar impuestos y de hecho armaron un pacto fiscal y a los pocos meses empezaron a subir ingresos brutos. ¿Qué piensa de eso? No, enorme tristeza. Los gobernadores me juraron que habían entendido que el ingreso bruto destruye la creación de empleo. O sea, el mal impuesto destruye el futuro, destruye la posibilidad de generar oportunidades para la gente. Y nos fuimos y suspendieron el pacto y ahora se juntaron y lo terminaron. O sea, va a haber que volver a hacer todo eso, todo lo bueno que habíamos hecho. Y en este va a haber que hacerlo de vuelta. Pero lo vamos a poder hacer, si lo hicimos una vez lo vamos a hacer de vuelta. Y vamos a agregarle lo que no pudimos. Y a los gobernadores, un párrafo para los gobernadores que ahora también lo escuchan en el segundo tiempo, los peronistas. Y que bueno, que de a poco, más allá de los privilegios que puedan seguir teniendo algunos de ellos, se están dando cuenta que se equivocaron. Se equivocaron de no haber acompañado el cambio, como tenían que haberlo hecho. Uno de ellos dijo, nunca, no sé si alguna vez vamos a volver a tener un gobierno tan federal como el que tuvimos con Macri. Nos apoyaba, nos permitía endeudarnos con el mundo para hacer obras y nos daba recursos de todo tipo para poder administrarnos solos. Todos llegaron a tener superávit, todos los que se administraron bien, salvo 2 o 3. O sea, que no lo hice un poco, tal vez algunos dicen que fui inocente, pero yo creo en una Argentina federal, digo. O sea, la Argentina no sale adelante por la ciudad de Buenos Aires. La Argentina sale adelante si desde la Patagonia Argentina exportamos al mundo energía renovable, digamos, y recibimos flujos de turistas, energía convencional, con gas, petróleo, pesca, y vas al norte y es lo mismo. O sea, en cada provincia hay recursos para llenar. La Mesopotamia debería ser 5 veces Uruguay en la exportación de pasta celulósica. Frase escuchada de gente que participó de su gobierno. A ver. Vamos a decir el pecado, no el pecador. En 2017, cuando ganamos en toda la Argentina, debimos haber hecho alguna suerte de acuerdo con el peronismo. Mauricio no quiso. No, eso es mentira, porque de por sí nos sentamos después del discurso de los consensos básicos, ¿te acordás? Sí. En el CCK. Bueno, ese día estaban los gobernadores, la Corte Suprema, estaban los gremios, y a todos les dijimos, estas son las bases, este es el momento de tirar las bases, y ahí vino el pacto fiscal, el acuerdo de baja de impuestos, de reducción del déficit, pero ya ahí mismo, con mínima colaboración. Y después vinieron las 14 toneladas de piedra, ¿no? Como un golpe institucional que hizo el kirchnerismo y el masismo juntos, porque ahí fue fundamental el rol de Massa también para hacer eso, y que ahí se quebró nuestro gobierno. Usted lideró Boca y le fue bien. 2 gobiernos en la ciudad de Buenos Aires. Cofundó un partido político nuevo de la nada, con lo difícil que es, y siempre ahí tuvo, digamos, la acción de oro. Tuvo una opinión vinculante. ¿Cómo se siente ahora que tiene que compartir la autoridad? Yo te voy a decir que... Y fue presidente, además. Por supuesto. Tuve el tiempo, el libro me ayudó mucho para reflexionar en profundidad todo lo que había vivido, y siento haber hecho un aporte. Me alegro que hayas podido leer al menos en parte el libro, porque lo hice con absoluta sinceridad. Y lo primero que concluí es que, firme a mi convicción que el éxito y el fracaso son 2 impostores, yo tenía que preocuparme primero por la unidad.
porque ese 41 que nos acompañó hasta el final y que hoy es mucho más, que se ha dado cuenta que realmente el rumbo era el correcto, más allá de los pozos que nos comimos, que no hacían falta y que pudimos haber evitado. Yo me comprometí con ellos que iba a haber futuro. Y la primera condición para que haya futuro es la unidad. Y en eso me he centrado y estoy muy contento, porque haber perdido no es fácil para sostener una unidad. Y el kirchnerismo salvaje enfrente tampoco te la hace fácil. Y hoy hemos llegado a la elección unidos, porque esas experiencias que no queremos seguir emulando, tipo Venezuela o Nicaragua, también sucedieron, no solo por Chávez y Maduro, sino porque la oposición se partió y no supo defender esos valores. Hoy estamos unidos y esa es mi tranquilidad. Y además, colateralmente, entiendo también el poder, vos te gusta psicoanalizar. El poder es un bicho al cual aprendí a tenerle mucho respeto. Hablemos por último de esa frase. Y es así. ¿Es un bicho al que hay que temerle? Hay que temerle, porque la historia está llena de personas que se han creído, desde los Césares, que estaban por arriba de las otras personas, que eran como dioses, y ahí es donde cometés errores y haces mucho daño. Entonces, yo siempre he tendido, aparte de trabajar hacia adentro, me he psicoanalizado y siempre me he estudiado para tratar de no caer en ningún tipo de abuso de esas oportunidades, porque finalmente el poder es una herramienta que en este caso te dan los argentinos confiando en que vos vas a ayudarlos, vas a ser un servidor público. Entonces en eso trabajo también para ayudar a que todos estos dirigentes que tengo, que son valiosos, que compartimos este espacio, y que, como es lógico, todos los curas quieran ser papa, que todos se preparen lo mejor posible, que se desarrollen las cosas que le faltan y potencien las buenas que tienen, para que los argentinos en el 23 tengan más de una oportunidad para decir, bueno, vamos a ir conjuntos por el cambio, pero de todos los que quieren ser, elijo este. Y los demás, espero también ayudarlos a entender que si realmente estamos acá porque amamos la Argentina, porque soñamos crecer al lado de nuestros hijos en felicidad y en armonía, si no nos eligen tenemos que saber encontrar otro lugar y desde ahí colaborar como buenos ministros, como buenos secretarios, como buenos embajadores, porque hacen falta de muchos dirigentes. Una sola persona, digo, no va a ser el milagro. Esto lo hacen muchos argentinos empoderando a una cantidad importante de argentinos para que hagan los cambios, porque el status quo es una fábrica de pobres en este país. Hay que cambiar. Última final. ¿Usted se psicoanaliza ahora? Sí, nunca he dejado. Empecé con... ¿Recuerda una intervención de su terapeuta que se pueda mencionar, que lo haya dejado pensando? Y con esto cerramos. Muchas, porque me ha ayudado mucho a pensar, pero diría que siempre se ríe porque dice que la sensatez no ha sido una cualidad valorada en este país y que batallar por difundirla no es fácil. Y la otra que siempre me dice, que me causa gracia, es que dice que no me ponga en el lugar de hacer el gol de Kempes, porque ese gol se hizo una sola vez, ¿no? Entonces, el gol a Holanda. Exactamente. Entonces que hay que tratar de entender, y eso también habla mucho el budismo, que todos los días uno tiene que levantarse dispuesto a dar lo que le toca dar y recibir lo que le toca recibir. Y cuando termine el día, dormir y volver a empezar al día siguiente. Pero nunca las cosas van a cambiar tan abruptamente. El gol de Kempes. Exactamente. Por eso yo digo que tal vez cuando uno tenía la ilusión de que esto era una sola vuelta, esto por ahí fue el prólogo del cambio, como que uno tiene que ir 2 o 3 pasos para adelante y 1 para atrás para después definitivamente dar todos los pasos hacia adelante que la Argentina necesita. Yo soy de los que cree que mucho de lo que hicimos y que la gente lo vio, sobre todo la cultura del poder, ¿no? Digo, el respeto, el escuchar al otro, el no atropellar, la transparencia, la relación con el mundo, decir la verdad, que es parte del respeto, ¿no? Eso quedó. Y eso es lo que nos va a permitir que hoy los argentinos comparen y vean que, bueno, que había un camino ahí. Por ahí el que estaba ahí no me explicó lo suficiente y yo no entendí, pero ahora estoy entendiendo que por ese camino encuentro la felicidad. Por la mentira, el atropello, la ineptitud, la inmoralidad, no hay futuro. Macri, muchas gracias. Gracias a vos, Diego.